Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar con un nuevo tema que es presión hidrostática. Es uno de los más bellos para mí. Bueno, me gustan varios de la física, pero este me gusta mucho. La presión hidrostática fue trabajada por dos personas casi simultáneamente y casi vivieron simultáneamente y casi en el mismo lugar, que son Torricelli y Pascal. La presión hidrostática queda definida así, como la densidad del fluido por la gravedad por la altura de dicho fluido, que en este caso vamos a definirlos más formalmente. Entonces, Rho es la densidad. Rho es la densidad. G es la gravedad. La gravedad y H es la profundidad. En realidad quedó definido como una altura por el siguiente concepto. Espérenme. Ese sí lo puedo hacer experimentalmente. Sí, para demostrar este concepto voy a utilizar esto. Es una probeta toda rota, pero todavía está buena para estos conceptos. Miren, está prácticamente vacía. ¿Qué pasa si la pongo en agua? No se cae el agua a menos que mejor me voy a inclinar más esta. Así. Entonces, aquí ya se ve el nivel de líquido. Mientras la probeta no salga del nivel del agua, no le van a entrar burbujas. En cuanto sale del nivel del líquido, ya le empieza a entrar aire. ¿Por qué? ¿Por qué pasa este fenómeno? Y de hecho, si fuera más larga la probeta, pasaría exactamente lo mismo. Bueno, más larga, 1 metro más largo, 2 metros más larga, 3 metros más larga, 4 metros más larga. No infinitamente, pero sí, sí podría suceder exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, estos dos hombres notaron lo mismo. Y lo que está pasando es que entonces, si tienes un líquido, y en ese líquido pones un contenedor, un vaso, una probeta, lo que sea. Vamos a dibujar la probeta para que quede más el concepto. Está así la probeta y la probeta la pongo al revés. Ahí está. Entonces, mientras no salga del agua, el líquido va a estar aquí completamente. Toda la probeta va a estar llena de líquido. Entonces, ¿por qué este líquido se puede levantar una altura que voy a llamar H sobre el nivel del otro líquido? ¿Por qué puede hacer eso? Bueno, es que esto se debe gracias a la presión hidrostática. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues pasa lo siguiente. El líquido está sufriendo un efecto debido a la presión atmosférica. Voy a exagerar. Esta es la Tierra. Alrededor de la Tierra hay una capa de gas que nos cubre. Entonces, visto en SOM, aquí hay una persona. Aquí hay una persona, no está tan alta que supere la atmósfera, pero, bueno, vamos a dibujar un relieve. Ese es el nivel del mar. Ese es el nivel del mar. Aquí es Acapulquito el Bello. Y entonces, aquí vamos a tener a distintas personas. Una aquí, una acá en la playa disfrutando del agua y otra más arriba. Y entonces, la atmósfera llega hasta acá. Aquí es el espacio. Vamos a decir que es esta parte. Entonces, ¿qué pasa con la persona que vive en la playa? La persona que vive en la playa, sobre ella hay una columna de aire muy alta, toda esta altura. Una persona que vive un poquito más arriba, la columna de aire que está soportando es más pequeña. Pero la persona que vive en alta montaña, la columna de aire que está soportando encima de ella es todavía más pequeña. Entonces, la presión atmosférica depende de la altura
de la posición, en este caso sobre el nivel del mar. Esta es otra altura, esta es la altura sobre el nivel del mar. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la altura de la Ciudad de México, es de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Y entonces aquí la presión atmosférica es de 0.769, la presión que hay a nivel del mar. La presión atmosféricas se mide así, en atmósferas. Entonces aquí a nivel del mar, aquí es la presión de una atmósfera. En la Ciudad de México es de 0.769. En lugares más altos, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, a 4.000 metros, que ya es alta montaña, a partir de los 4.000 metros sobre el nivel del mar empieza alta montaña, aquí ya tenemos únicamente media atmósfera. Eso significa que la cantidad de aire que tú inhalas al respirar a nivel del mar, en alta montaña necesitas dar 2 respiraciones para sustentar eso. Entonces, a nivel del mar das 3 respiraciones, aquí en la Ciudad de México tendrías que dar 4 para absorber la misma cantidad de oxígeno. Por eso hay personas que padecen de las vías respiratorias. Aquí en la Ciudad de México les cuesta trabajo respirar y a nivel del mar no. Incluso yo creo que algunos que han viajado en su auto lo han visto de que en lugares altos el auto no furula bien, no marcha bien, no quema bien la gasolina. Y a nivel del mar sí. ¿Por qué? Pues porque hay más oxígeno. Y bueno, entonces, volviendo al experimento de Pascal y la probeta en el agua, entonces aquí arriba todos estos están soportando una columna de aire, que es la presión atmosférica. Pues bueno, esta presión atmosférica que se está soportando está empujando al líquido en todas direcciones, en todas direcciones. De hecho, eso Blas Pascal lo demostró experimentalmente de la siguiente manera. Tuvo un matraz balón al cual le puso corchos. Le puso muchos corchos en todos lados para saber cómo se transmite la presión. Por todos lados tenía corchos en esta cosa. Entonces le puso un líquido y le metió presión, oprimió. Y entonces dijo, si la presión se transmite linealmente, si se transmite así linealmente, entonces los primeros corchos que van a salir disparados son estos. Si se transmite hacia los lados, entonces van a salir estos. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que salieron todos los corchos disparados al mismo tiempo. Eso significa que la presión se transmite a todas direcciones al mismo tiempo. Eso significa que en este líquido, la presión también está dando la vuelta para todas direcciones. Y eso incluye hacia arriba de la probeta. Esa presión está empujando el agua hacia arriba de la probeta. Y alcanza literalmente a que el agua que está aquí arriba está siendo todavía afectada por la presión atmosférica que transmite, la presión atmosférica transmite su fuerza a través del líquido y todavía lo empuja hacia acá. Y entonces, pues quisieron medir la magnitud de esa fuerza, con qué fuerza la presión nos está empujando. Y para eso diseñaron ese experimento. Entonces, lo que hicieron fue construir vamos a decirle probeta, para no entrar en contradicciones. Mandaron a hacer una probeta mucho más larga. En vez de usar esa chiquita, usaron una más larga, o quizás una más larga. Y entonces, ¿cuál fue su sorpresa? Que al meterla en agua y al voltearla se seguía llenando de agua la probeta hasta el fondo, o más bien hasta la parte más alta. Y entonces quedaron así, no es posible, o sea, digámoslo así, es que se va a subir de más de 2 metros. No puede ser, o sea, ¿a poco lo levanta infinitamente? ¿Es magia? ¿O qué está pasando? Entonces dijeron, pues vamos a usar algo más pesado que el agua, algo mucho más pesado que el agua tradicional. Al decir más pesado me refiero a más denso. En realidad la palabra correcta sería más denso. Ya vimos que la densidad del agua es de 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad del agua. Entonces decidieron usar un líquido mucho más denso que el agua para medir qué tan alto puede levantar el aire, la columna de agua. Entonces, para medir la presión, utilizaron, primero la densidad, utilizaron mercurio. Ya habíamos visto que la densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos por metro cúbico.
es 13.6 veces más denso que el agua. Sí, una variante de ese experimento es la siguiente. Un tubito, una tapa de gelatina, de hecho de la gelatina que me estaba comiendo hace rato, los metemos en el agua, nos aseguramos de que no quede nada de aire en el tubo. Ya entró, de hecho ahorita que le hice, me entró una burbujita. En cuanto le entra una, ay, sí, mi corazón. En cuanto le entra una burbujita, esa burbuja hace presión de aire y entonces esa presión de aire está empujando también al líquido, pero la empuja hacia abajo. Por eso es importante que no tenga burbujas. Ya. Mi corazón no aguanta más emociones fuertes. Estuvo chido. Así te tenía una sorpresa, pero a tu edad es peligroso. Bueno, seguimos con qué hicieron estos hombres. Bueno, entonces, bueno, primero que explico qué estaba pasando aquí. Entonces, como tenía el tubo, así, entonces, ¿qué está pasando? Que el gas me está empujando esto, así, esa es la presión atmosférica, me está empujando el gas en ese sentido. Y el agua está empujando con una fuerza, que es el peso. Pero el peso, la presión con la que está empujando es directamente proporcional al área. O sea, la fuerza, más bien al revés, la presión, ya habíamos visto que es fuerza entre área. Entonces la fuerza es igual a la presión por el área. Y en este caso, la otra fuerza es el peso. Entonces, si esta fuerza, si la presión por el área es mayor que el peso, entonces no va a caer la tapita. Por eso se mantenía por eso es que la tapita se podía mantener así. Aquí la que lo está manteniendo pegado es la tensión superficial. No es la presión, es la tensión superficial. Esa es otra historia que espero poderles contar. Es muy bonita también la tensión superficial. Pero entonces, el área, entre más grande es el vaso, por ejemplo, ibas a usar nada más que no tengo ningún cartón que cubra todo bien. Plástico de preferencia para mantener la tensión superficial. Entre más grande es el área, más peso del líquido puede soportar. Pero bueno, entonces ahí están en equilibrio. El problema es que si viene una burbuja, si aquí hay una burbuja, esta burbuja también está empujando al agua hacia abajo. Entonces ya estás luchando contra otra presión. Entonces esa presión extra por el área que tenga la burbuja, por esa área que tenga la burbuja, puede darme el revés a esto y entonces ya se cae. Por eso es que no debe tener ninguna burbuja. En cuanto tenga una burbuja, adiós. Adiós de experimento. Bueno, entonces... El poder de una burbuja. ¿Eh? El poder de una sola burbuja. El poder de una sola burbuja, sí. Pues he visto muchos desastres por una sola burbuja. Esa es la densidad del agua. Ahí hay un chiste que me sé de burbujas, pero no sé si lo pueda contar aquí porque es cruel, muy cruel y me vayan a censurar el canal. Bueno, se los cuento a ustedes, pero no lo grabo. Bueno, ya seguimos. Entonces, entonces la presión, ya cuando midieron esta altura, esta susodicha altura que llevo toda la clase explicando y nunca acabo de explicar, fue de 760 milímetros. O sea, la midieron al milímetro. Sí, literalmente al milímetro. Entonces, cuando calcularon la presión entonces quedó la densidad de mercurio 13.600, no me acuerdo las otras dos cifras que tenía esa temperatura en mercurio. Sus unidades son kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, 9.80664, porque es a nivel del mar, metros sobre segundo cuadrado. Y la altura, 0.76 metros. Entonces, la presión es igual a kilogramo, bueno, no, las unidades son, el valor es 101.325.000, 101.325
unidades, kilogramo, metro, con metro es metro cuadrado. Pero abajo tengo un metro cúbico. Entonces, estos dos se cancelan y nada más queda el metro abajo. Y el segundo cuadrado aquí. Y ya no están viendo nada, supongo. Perdón. Avísenme que ya no ven nada. ¿Qué? Entonces, esta unidad rara es el pascal. Entonces, la presión atmosférica es de 101/325 y así se le llama. De hecho, esto conduce a una triple igualdad, que es la más utilizada, de que una atmósfera de presión es igual a 101/325 pascales, 325 pascales, o si lo mides en los milímetros, serían 760 milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio, que es lo que mide bueno, que es el líquido que se utilizó para medir. Entonces, precisamente de aquí ya, sobre todo en el área médica, los milímetros de mercurio se utilizan mucho para medir presiones de gases, solubilidades, etc. Y estos otros para otro tipo de presión, pero no es lo único. Ahorita vamos a hacer unas conversiones de presión para que... Uy, es que está mojado el piso. ¿Quién sabe por qué si no tiene agua? Vamos a hacer unas conversiones de esto. Bueno, vamos a ver otras conversiones de unidades, nada más de equivalencias. Entonces, habíamos quedado que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Y la fuerza se mide en newtons. Se mide en newtons y el área es en metros cuadrados. El newton, su unidad es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Metro cuadrado en el metro. Y el metro cuadrado, sí va abajo. Entonces, metro cuadrado se va y las unidades que te quedan son kilogramo sobre metro segundo cuadrado. Y esta unidad habíamos dicho que se llama pascal. Y bueno, entonces, una fuerza entre un área es el pascal. Y por ejemplo, una que habíamos visto, una unidad que no es así como que súper oficial, pero súper utilizada y que todo el mundo entiende, son los kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y la habíamos usado para las rodillas. ¿De cuántos kilos sobre centímetro cuadrado soporta? Entonces, la presión, si la mides como un peso, sería el peso sobre el área, la fuerza sobre un área. Y entonces, el peso es la masa por la gravedad sobre el área. Pero hay veces que lo omiten, esta la omiten así completamente, así, sí está, me importa, y bla, 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 pero no la voy a representar. Entonces, nada más lo que quedan así, como kilogramos sobre metro cuadrado. Pero resulta que un metro cuadrado es una unidad muy grande. Normalmente se manejan presiones como kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ingenieros, díganme cuánto es un kilogramo. ¿Cuánto es un kilogramo sobre centímetro cuadrado transformado a pascales? Entonces sería equivalente como tener, por ejemplo, un cuadrito de 1 centímetro por 1 centímetro y aplicarle una fuerza de 1 kilogramo a ese cuadrito así. Lo estoy apachurrando, obviamente es más de 1 centímetro, pero no lo voy a hacer de 1 centímetro porque no se ve. Entonces, si le apachurro con una fuerza de 1 kilogramo en ese centímetro cuadrado, ¿cuántos pascales estoy aplicando de presión?